¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora tenemos un tema también interesante, que es lo que tiene que ver con la electricidad. Vamos a hablar ahora del sistema de arranque. Sistema de arranque. Una cosa es el sistema de encendido y otra cosa es el sistema de arranque. Una moto tiene un sistema de arranque mecánico, pero también tiene un sistema de arranque eléctrico o automático. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como estamos en el sistema modo electricidad, tengo que hablar del sistema de arranque eléctrico, porque existe uno que es automático, que es a través del comando derecho, que estábamos hablando, creo, ayer, si no me equivoco, el pulsador, que es el de arranque, que es el que participa ahí, y luego tenemos un relay, que es el relay de arranque, ¿no? A esto que le dicen el chanchito, ¿no? Le dicen el cochecito, le dicen, ¿no? Pero su nombre es el relay de arranque. Y la batería que también participa, el circuito y el arrancador de una moto. De una moto, la más común es así, ¿no? Lo más común. Arrancador de una moto. Y esto genera o permite que el sistema o que el motor arranque o gire y encienda. ¿Ya? Porque el sistema de arranque mecánico es con lo que tiene que ver con el cráneo, con la pata de arranque, y haces girar dos piñones que están en la caja, luego va el embrague, y llega el cigüeñal y gira el motor. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodríguez? Buenas tardes. Profesor. Bien, bien. Entonces, el sistema de arranque automático o eléctrico de una moto, ¿no? Donde hay diferentes factores o accesorios que participan ahí para generar este sistema. Bien, entonces, para tener un buen sistema de arranque, lo primero que debemos tener en cuenta es que la batería se encuentre al 100%. La batería es la fuente, digamos, ¿no? La batería, digamos, es la fuente de alimentación más importante que debe tener un sistema de arranque. Hay baterías de 12 voltios, de 4 amperios hora, por ejemplo, ¿no? Y eso también corresponde a la potencia que debe tener o al tipo de arrancador que vas a hacer girar, como también hay baterías que pueden ser de 7, ¿no? Que son los más grandes, 7 amperios hora, ¿no? Que sería genial que sean de 7, porque se supone que tenemos más, sería, bueno, mejor como para poder hacer girar el arrancador. Aunque hay unas motos como la CB110 Honda que tiene un arrancador de, perdón, tiene una batería de 4 amperios hora, pero lógicamente el arrancador es más pequeño y está configurado para que la batería lo pueda mover. Entonces, la idea es hacer girar el arrancador, ¿no? La idea es hacer girar el arrancador.
La idea es hacer a girar el arrancador, ¿no? O el motor de arranque, pero para este sistema o para este circuito, como el arrancador, al momento que tú generas el arranque, te absorbe bastante amperaje, ¿no? Aproximadamente 40, 50 amperios. En un carro te absorbe más, 150 amperios. Entonces, si vamos a tener un consumo de una intensidad elevada, lógicamente los cables que van a llevar o que lleva el sistema de arranque de la batería hacia el arrancador, ¿no? El sistema, tienen que ser de calibre mayor, o obeso, como dicen, ¿no? El arrancador viene a ser como un accesorio de consumo y lógicamente en la mayoría de motos la tierra lo traen acá, ¿no? En una de esos, ¿no? Aquí van los pernos, ¿no? Van los dos pernos y en uno de esos pernos va la tierra, ¿no? El ojal. El ojal de tierra, ¿no? Y el cable que tiene, digamos, por ejemplo, que es el cable verde que va a tierra, es de un calibre número 10 aproximadamente. 10 es mínimo. 10 o también puede ser un calibre 8 o 9, pero 10 está bien. No le vas a poner un calibre 10, 16, 18, ¿no? Porque eso es el que usa para el ramal. Pero acá se tiene que ser un 10 o un 8. Tiene que ser alambre grueso, ¿no? Después, esto es el negativo, ¿no? La tierra. Después acá tenemos un positivo, ¿no? Que no va a ir directo a la batería. Acá, si tú conectas, ¿no? Se supone que la tierra que sale de la batería, ¿no? La tierra siempre va a ir directo al chasis, ¿no? Al chasis del motor o al chasis del caballo, el fierro, ¿no? Va a masa. La tierra siempre era así. Entonces, como el motor que está aquí, su tierra es ahí nomás en el mismo motor hace tierra, todo esto es un circuito cerrado. Por ejemplo, si la tierra del chasis, perdón, la tierra del negativo está en el chasis y la tierra del motor de arranque está en el motor, hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué? Porque el chasis con el motor tienen que estar equilibrados. O sea, debe tener conexión, ¿no? Tienen que estar conectados de alguna forma. Y la única forma que se conectan es cuando colocas el motor en el chasis y en pernas, y ahí el fierro con el motor hacen contacto y tienes masa acá y también masa, negativo y negativo en las dos partes. Pero a veces sucede, y esto sucede mayormente en las motos scooter, por ejemplo, que la tierra de aquí, del motor de arranque, se pierde. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque como el negativo de la batería está con el chasis, el motor dejó de hacer contacto con el chasis, por lo tanto, no le llega tierra o negativo al motor de arranque. No le llega, o sea que el motor está suspendido con el chasis. No hay un contacto directo. Lógicamente, el cable que sale aquí también tiene que ser cable 10, ¿no? Y entonces, a veces suceden esas fallas, por ejemplo, las scooters que no arranca o solo hace clic, clic, hace ¿no? Esta pieza que es el relay de arranque solo hace su clic, pero no hace girar el motor. Y sucede que acá pues ha perdido más. ¿Sí?
¿no? Entonces ha perdido masa. Y lo que siempre se aconseja hacer en los sistemas, hablando de sistema eléctrico, siempre se aconseja hacer un big trip. ¿No? ¿Qué se le llama un big trip? O sea, se refiere a las masas. Que desde un punto de masas, ¿no? Asegurar que tenga una equidad de masas en todo el sistema. O sea, masa para el chasis, masa para el motor, masa para la batería, para el ramal, o sea, que todos tengan, ¿no? Masa. Entonces, lo que la mayoría hace, por ejemplo, de aquí en la batería se va el chasis. Y del mismo punto del chasis jalan para el motor. O sea, jalan un cable aparte. ¿No? Un cable aparte. Y eso es el big trip. O sea, quiere decir que ramifica. Vas a poner unos cables auxiliares para que unas todo tu sistema de masas o tu sistema de tierra. Para que no tengas esa falla que a veces sucede. Entonces tú le pones, por ejemplo, de aquí, de la batería acá directo al motor de arranque y solucionado el problema. Y eso sucede en las masas, en las tierras. Por eso a veces, cuando hay fallas eléctricas, dicen, de repente es una falla de tierra, de masa. No, las masas tienen tierras suspendidas, no hacen contacto. Entonces, en el tema del arrancador, es bien importante tener en cuenta eso. Yo personalmente hago esos trabajos de hacer un big trip, ¿no? De poner cables adicionales para asegurar todo el sistema de masas, o sea, encerrar todo. Bien, pero ahora, de acá va a salir un cable que si yo lo coloco directo al positivo, el arrancador va a girar. Porque masa ya tiene, ¿no? Tiene negativo. Se supone que estos están unidos, como lo hice antes. O sea, hay continuidad acá, entonces ya tiene tierra, ya tiene negativo. ¿Qué le falta? Positivo. Si yo coloco acá el positivo directo, el arrancador va a girar. ¿No? El arrancador gira. Y con eso, esta es una forma de probar. A veces cuando quieres probar el arrancador, lo quieres hacer de esa forma. Está puesto ahí, está puesto sobre el motor, su tierra, acá está conectado y solamente agarras el cable positivo y lo envías directo a la batería. Haces clic y acá tiene que girar. Esto, ¿no? Pero en el sistema de lo que es las motos, no es así. No es así porque necesitamos un relay o un relevador. Este es un relevador de potencia, es un relay que viene a ser también un tipo llave de paso, pero es también un potenciador que de alguna forma, por el amperaje que consume el arrancador, el relevador también asume ese amperaje y de alguna forma ayuda a hacer girar el arrancador, ¿no? Es como un power también, como un repotenciador, y es indispensable tenerlo antes de llegar a la batería. Entonces acá va a salir de la siguiente forma, va a salir un cable como que tiene pinta de un cerdito, ¿no? De un cochecito, por eso le dicen chanchito, ¿no? Entonces, este es el relay. El positivo se va hacia una punta del relay, o sea, acá. Puede ser cualquier punta, esta de acá o la derecha, no hay problema, porque esta es una bobina.
Adentro tenemos una bobina, puede ser aquí o acá, ¿no? Es una bobina. Disculpe. Tiene una numeración de entrada y de salida. En el tema de las chinas, no tiene. No hay numeración, no tiene. Hay unas motos como la Honda que algunas sí traen acá numeración, pero no todas tienen, ¿no? Pero eso lo hacen por un orden, pero en realidad acá no, puedes ponerlo aquí o acá, y voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué puedes colocarlo en cualquier lado y no hay ningún problema. Entonces, colocas una punta ahí. Y este cable que viene aquí, lógicamente, tiene que ser igual, calibre 10, o sea, grueso. ¿Ya? Porque estamos hablando de una señal directa al arrancador. Ya son, digamos, señales de potencia, ¿no? Después del relay, o sea, la otra punta que tiene, que es la de acá, esta sí va a ir acá, al positivo. Igual, tiene que ser grueso, calibre 10. ¿No? Entonces tenemos un intermediario en el camino. Ya no es directo, se dan cuenta que no es directo, sino que vamos a depender de este señor. Este es también como un interruptor, ¿no? Tiene muchas funciones. También hace de interruptor, o sea que el motor de arranque va a girar dependiendo de este señor que está aquí, que es el relay. Todo va a depender de él. Si no activamos el relay, no gira. Entonces acá necesitamos que activen para que gire. No, este es un puente. Es un puente. Y por eso acá le he hecho dos cables, porque estos son los cables que van a energizar el relay para que se active el motor de arranque. Entonces, ahí ya tenemos un circuito cerrado. Cuando hablaba de circuitos cerrados, la masa del chasis está haciendo continuidad con la masa del motor. ¿Se da cuenta? Aquí cierro. Y acá, para hacer funcionar el motor, igualito estoy cerrando prácticamente aquí, ¿no? Como si no existiera el relay, estoy cerrando y acá cierro. O sea, todo es un, por eso, en la electricidad se llaman circuitos cerrados y circuitos abiertos. Entonces, aquí sí tenemos un circuito abierto. ¿Por qué? El circuito abierto viene aquí, por el relay. Porque acá no hay contacto. ¿Ven que hay una separación? Entonces, acá tenemos todavía un circuito abierto. Tenemos que presionar como si fuera un interruptor, como si fuéramos a encender un foco, ¿no? Presionar para cerrar el circuito y recién funciona el motor de arranque, ¿no? Entonces, ahí no está funcionando el motor de arranque, no está girando porque hay una separación, hay una flecha, hay una separación, o sea, no hay contacto. Entonces, tenemos que activar el relay. O sea, este señor tenemos que activar. Ahora, ¿de qué está constituido esto? Vamos a ver qué es esto. Este señor relay, acá vamos a hacerlo acá. El relay es eso. Tenemos una bobina. Acá tenemos una placa, una platina. Acá tenemos un eje, ¿no? En medio de la bobina. Este es un cable y este es otro cable. Estos dos cables de aquí son estos que están acá, los dos. ¿Ya? Los dos que están aquí son estos. Acá hay otra platina.
Y estos son los puntos de contacto, los que están acá. Ya, pero se dan cuenta que lo de la platina de acá de arriba están unidas. Por eso lo he pintado de negro. ¿No? Están unidas. O sea que si están unidas, aquí debería ya pasar la corriente, ¿no? Pero no pasa. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo otra platina. Tengo otra platina y acá tengo una bobina. Cuando yo energizo acá pongo corriente, o sea, pongo positivo o negativo, lo energizo la bobina. Energizo la bobina, excito, porque las bobinas se excitan, excito la bobina y este que está aquí en el centro, que es como un eje, ¿no? Por la fuerza magnética, hace que este se pegue con la platina de arriba, o sea, se junte. O sea, hace esto así. ¿No? Está abajo, está separado, ¿ven? Cuando se excita, hace esto. Se levanta. Ahí. Y lógicamente, si se pega esto con esto, hace un puente. O sea que si acá tenemos corriente, ¿no? Como acá está con corriente, lo hace pasar al otro lado, o sea, a la otra punta. ¿Por qué? Porque acá lo está pegando. Más o menos es así, ¿no? O para que lo entiendan así. De repente ahí lo he hecho mal. Así más o menos es, claro. Ahí está mejor. Porque ahí está separado, ¿no? Entonces, se junta la T, los une los dos y lo energiza. O sea, la corriente que está aquí pasa para acá, ¿no? Pasa para el otro lado. Pero todo va a depender de la alimentación de acá, de estos dos cables. Positivo, negativo, le envío positivo, negativo, excito la bobina, sube la platina y hace puente. Y así funciona el relay. Por eso ahí hay un circuito abierto. Una duda. Sí. Entonces, ¿de qué manera levantaría la potencia el relay para que el motor tenga más torque? ¿De qué manera? Para que el motor tenga más torque, ¿cómo así? ¿El motor de arranque o motor de...? No, claro, porque nos dijo que el relay le ayudaba a optimizar la potencia que venía de la batería al motor, ¿no? Para que le dé más, o sea, dio a entender que le iba a dar más potencia, ¿no? Al motor de arranque. Claro, o sea, más que potencia es un relevador, o sea, digamos, acaba de entregar lo que entra aquí, sale acá, o sea, sale igual. Lo que pasa es que esto genera, o sea, el relay completo, genera que la tensión que crea acá o la intensidad que crea el circuito de arranque, que no se vea estropeada, o sea, que este ayuda a que todo, si acá entrega 100, que entregue 100 al otro lado. O sea, ese es un relé, ¿no, profesor? Relé. Con un relé tenemos la capacidad de controlar, como si fuese un interruptor, controlar un voltaje incluso más alto, ¿no? Incluso controlar un voltaje de corriente alterna, controlarlo con corriente directa, o sea, darle el pase, ¿no? Claro. Controlarlo de esa forma, o sea. Ese es un relé de 3 patas, ¿no? Este es de 2. Ah, de 2 patas. En un relé de 4 patitas, creo, ¿no? Y hay otros que son de 4 patas que también cumplen la misma, o sea, en realidad es lo mismo, es como si acá hay 2 y estas 2 son las 2 más, o sea, 4 patas. Y en ese caso podemos invertir el giro del motor a la inversa, ¿no? Claro, si quieres invertir el giro, no se hace el relé, lo puedes hacer acá también. No, claro, le decía que en el caso de un relé de más patas sirve para controlar por ejemplo, para hacer el paso de invertir un giro de un motor, ¿no? O sea, 2 se activan y 2 se desactivan. Claro, así es.
Ya ese es un tema más complejo, pero sí también se usa para eso. También se usa para eso. Ya. ¿No? Entonces en conclusión, solamente este relay sería para dar el pase, ¿no? Igualmente, o sea, lógicamente no le levantaría la potencia, sino sería como un puente nada más, ¿no? Claro, un puente que asegura que vaya completa, digamos, la potencia en este caso. Se desactive una sola vez, ¿no? Y se desactive, porque si no quedaría arrancando el motor. ¿Y qué es lo que le ayuda a que se desactive ni bien ha arrancado el motor? Cuando tú acá excitas, cuando presionas el botón del comando, ¡flac! Ahí excitas esto, levanta y cuando sueltas, baja la platina y deja de enviar corriente. Ah, ya, es manual, mejor dicho. Es mecánico. Mecánico. Sube, baja. Pega, suelta, pega, suelta. O sea que si yo lo mantengo ahí el arrancador, ahí se queda, ¿no? Aunque arranque la moto. Ahí se queda girando el arrancador. Porque Ya, ya, profesor, muchas gracias. entonces, si tú lo mantienes pulsado el botón, el arrancador sigue girando porque está haciendo puente. Sueltas y baja la platina. ¡Plac! Se suelta. Por eso es que cuando hacen pruebas con este relay, ven que suena, ¿no? Hace un clic, 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 clic. Ese es el sonido que hace acá. Como es metal, suena, pues. Hace el sonido del metal. Y por eso suena acá. La prueba, a veces hacen pruebas, hay que probar este relay. Se hace de esa forma. Cuando escuchas el clic, quiere decir que el relay está en buen estado. Porque está pegado. Está pegando y está soltando. Pega y suelta. Ahora, hay momentos donde este relay se puede quedar pegado, ¿eh? También hay algunas fallas. O sea, este señor se pega y ya nadie lo despega de ella. Por más que sueltas el botón, dejas de excitar y sigue pegado. A veces hay fallas, se han presentado, son raras, pero sí se han presentado a veces. No se presentan porque acá la bobina esta, no, ya está no funciona como debe ser, malogra los alambres, pierden tensión, es como una bobina de arranque, así, ¿no? Y se mantiene pegado, por más que dejas de excitarlo, se mantiene pegado. Entonces ahí no puedes repararlo, estos relays es difícil de repararlo porque son sellados, son herméticos, no puedes abrirlo. Lo único que queda es cambiarlo por uno nuevo. Cambias y solucionado el problema, ¿no? Entonces, los dos cables que están aquí, estos dos cables, son eso, pues estos son sus dos cables, que vienen a ser este de acá, positivo y negativo, son sus dos cables, ¿no? Aquí está el negativo, que es el verde, y el positivo, que es el amarillo con rojo. Ese es su positivo. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que aquí no hay problema si lo pones aquí o lo pones acá. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si pones aquí la línea o pones acá, no hay problema que inviertas, porque el trabajo es que al final la platina lo va a pegar, así sea, si se ha invertido, va a enviar la misma corriente. O sea que acá no hay problema si lo pones aquí o acá, cualquiera de los dos, ¿no? O al revés, no hay ningún problema ahí. No se crean mayores problemas ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos un circuito abierto. Aquí está abierto. Aquí está abierto, todavía no está excitado. Y por eso no gira el motor todo, ¿no? Cuando ya presionas el botón, se activa, clic, se activa, hace puente y envía, este es positivo, ¿eh? Esto es positivo. Envía la corriente positiva, hace puente aquí y, perdón, de acá. Tu positivo llega acá al relay, por este lado. Por aquí llega, haces puente y lo envía al arrancador. El positivo llega acá de la batería, haces puente y lo envía al arrancador. Como el arrancador ya está con tierra, gira el arrancador.
Bien, ahora esos dos cables de ahí, que son estos, es un positivo y un negativo, es una bobina, o sea que acá es una línea de entrada y otra línea de salida, porque las bobinas se les nombra así, por una línea de entrada y otra de salida. Es una bobina, es un rollo que entras y después sales. Pero para que lo entienda, yo le he puesto positivo y negativo, porque eso es lo que conectas acá. En realidad pones positivo y negativo. Pero es una entrada y una salida, ¿no? O sea, es un inicio y un final. En las bobinas de arranque que están en el estator, en el arrancador tenemos un inicio y un final. Cuando vamos a rebobinar, hablamos de inicio y de final. Igual acá. Este es su inicio, enrollas y tienes un final. Listo, eso es una bobina. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá los colores me indican que el verde es negativo y el amarillo es positivo. Pero ¿qué pasaría si yo lo invierto? Si yo invierto acá y pongo, en el verde pongo mi positivo y en el amarillo negativo, ¿qué creen que va a pasar? No pasa absolutamente nada. No pasa nada, ¿por qué? Por eso que les estoy mostrando esto de la bobina. Porque la corriente, el positivo puede entrar por aquí, entra el positivo, ¿no? Y acá entra el negativo, y van a cumplir la misma función, que es excitar nada más. Acá no se va a invertir el giro, porque el único trabajo es que esto pegue en las platinas, pegue nada más, pegue para arriba. Y acá en estos dos puntos de afuera de acá tampoco hay ningún problema, por lo que ya les expliqué. Pero lo importante es seguir el código. Aquí el verde, aquí pones tu negativo y acá el positivo en el amarillo. Así lo vas a conectar. Ahora, ¿de dónde vienen estos cables? Estos dos cables que salen de aquí. Estos vienen del comando derecho, del pulsador del comando derecho, donde presionas el botón, ¿no? A ver, para explicarles bien. Acá, el comando derecho es el que está allá, el botón, el que pulsas. Del comando derecho sale el amarillo con rojo. A ver, un momento. A ver, un momento que el mazamorrero. Ahora sí. Bien. Acá me estaba confundiendo aquí. El relay, que es el cable amarillo y verde. El amarillo es positivo. Del comando sale el amarillo. ¿No? El amarillo con raya roja.
que viene a ser una señal positiva, ¿no? Una señal positiva. Y el otro cable que viene a ser este, que es el verde, verde con raya roja, es en este caso una señal negativa. ¿Ya? Esto, bueno, yo lo puedo cambiar a la tierra, directo a tierra, pero esta señal sí va a salir, o va a ir, mejor dicho, a un sistema que es con lo que es el diodo, con la manija de embrague, ¿no? El sistema que se habla, que es un sistema muy complejo y que viene por eso es que el cable acá es verde con raya roja, que viene de la manija de embrague, del neutro, de la luz del piloto del tablero, del neutro, del tambor selector abajo de los cambios, ¿no? De ahí viene el negativo. O sea, es un sistema que envía negativo a este cable, ¿no? Pero para que lo entiendan acá, para poder hacer funcionar el circuito, es que este cable es negativo en sí, es un negativo, ¿no? Entonces, como ya tiene negativo el relay, ya tiene, solo falta positivo que viene del comando. Y este comando, estábamos hablando en la clase pasada, hace un puente, ¿no? Y acá viene el negro, este es el color negro, ¿no? Que es positivo, hace un puente y le envía el relay. Cuando presionas, haces puente, ¿no? Pero este señor se va a la chapa, ¿no? Viene de la chapa de contacto, ¿no? De la chapa de contacto viene al interruptor, presionas, envías tu positivo al relay y como ya está alimentado del negativo, como ya tiene negativo, se excita, acá, se excita, hace puente, pasa la corriente de aquí a acá y el arrancador gira. Ese es, digamos, su trabajo. De esa forma funciona. De la chapa al botón, al relay, al arrancador. Es la única forma que va a funcionar. Lógicamente de la chapa hay 4 cables, ¿no? Hay 4 cables que son el rojo, el negro, el verde y el negro blanco, ¿no? Pero acá solo hablamos del negro, que viene de la chapa. Tú enciendes la llave y ya le mandas positivo y se genera todo el sistema. No, entonces, este señor que está aquí, el relay, está prácticamente también comandando todo el sistema. Ahora, la única falla que tiene este relay es que hay momentos que se pega, como le dije, se queda pegado. Pero después es difícil que este relay falle. Bueno, si tiene demasiado tiempo de uso, puede fallar, ¿no? Porque tiene tu trabajo mecánico, ¿no? Y trabajos mecánicos tienen un límite de toques. Puede tener 10.000 toques, 15.000, 20.000, 30.000 toques y ya ahí se malogra, ¿no? Pero fácilmente que se malogre esta pieza es difícil. Lo que pasa es que algunos cambian este relay, ponen uno nuevo y la falla sigue. Antes de cambiar, esto se le hace pruebas. Se le hace pruebas este relay. ¿Cómo se hacen pruebas? Simplemente conectas acá, positivo, negativo en la batería, y esto va a hacer clic, clic. Entonces, si hace clic es porque está funcionando el sistema y está en buen estado. Está en buen estado. Ahora, otra cosa que puede suceder con este relay es que como es una bobina, o sea, es una bobina interna, las bobinas son rollos de alambre, ¿no?
los rollos de alambre se pueden perder propiedades y pierden prácticamente también, pierden, digamos, el ohmiaje, la resistencia, y ya no tiene la potencia de pegar, ¿no? De hacer el contacto de las platinas. Por eso esto tiene una medida. Si nosotros lo medimos, ¿no? A ver, para medirlo, si nosotros medimos, esto tiene un ohmiaje que corresponde al ohmiaje de toda bobina, ¿no? Que corresponde al ohmiaje de toda bobina, que es normal. Ahora vamos a poner acá. Ahora vamos a ponerlo en 2000. En 2000 marca, ¿no? 0,3, que es normal. Puede llegar a 0,3, 0,7 o 0,1. O sea, es un ohmiaje normal, es casi lo mismo cuando mides el ohmiaje de la bobina de carga, ¿no? Pero es la única forma de que el cable, el alambre que está interno, se dañe y entonces ya pierda facultad para que haga su trabajo. O de repente excitas y no sube la platina, no pega. ¿Por qué? Porque ya no trabaja ya el sistema. La bobina está rota, está abierta, no trabaja, entonces ahí sí tienes que cambiar. Por eso la forma más eficaz es excitarlo con la batería y que haga su clic, un clic fuerte que está pegando. ¡Plac! Entonces ahí se encuentra en buen estado. Bien, entonces de esa forma hacemos girar, digamos, un arrancador. Más o menos el circuito, este es un circuito prácticamente. ¿No? Este es un circuito que viene de la chapa hacia el comando, el pulsador, excita el relay está con la batería conectada, el relay hace puente y envía el positivo al arrancador y el arrancador ya tiene tierra conectada, que es de la batería. La batería, negativo de su tierra lo está en el chasis, ¿no? Y el chasis está conectado con el motor, tienen conexión. Entonces, cuando hay fallas de este sistema, por eso es importante los diagramas. Esto es un diagrama. Cuando hay fallas en el sistema, tú tienes en mente que el diagrama es así. Entonces, se presenta una falla y empiezas a revisar qué está pasando. ¿Por qué el botón no lo pulso y no genera? Ahí está el diagrama. Allá le entra positivo, le sale positivo, se va al relay y todo, ¿no? Empieza a hacer estudio, a estudiar todo. Acá, ¿por qué no hay negativo en el motor? Está seguro se ha abierto, ¿no? Acá no hay contacto y no hay tierra. O sea, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Entonces, a raíz del diagrama, tú te vas guiando. Te vas guiando qué es lo que está pasando, prácticamente, ¿no? Ahora, el arrancador
Esto de acá es su positivo, esto de aquí viene a ser el positivo. El negativo tierra viene a ser cualquier parte de la carcasa. Mayormente aquí en este agujero, ahí ponen el perno de tierra o de masa, pero en realidad viene a ser cualquier parte de acá, de todo esto del metal. Esto de acá sí es positivo. Este es el positivo que sale de aquí hacia el relay, ¿no? Hay que tener en cuenta que los arrancadores, acá en esa parte, ahí pueden ver que tiene un tipo de engrane, ¿no? Es un eje que sale del rotor y que tiene dientes. Cuando hagan algún cambio de este tipo de arrancadores, no vale confiarse, porque a veces resulta, ¿no? A veces resulta que acá los dientes vienen, pues, vienen enumerados, o sea, no todos vienen con el mismo diente. Ojo, y a veces han cometido errores también. A ver, un momento para leer aquí. Bien, entonces dice, cuando enciendes el motor con el pedal de arranque y patada ya no se usa ese circuito de relay. No, lógico, cuando ya tú das con la patada o con el crank o con la pata de arranque, no, este sistema no funciona para nada. Ni la batería, ni la chapa, ni el relay, ni el motor de arranque, ni el chasis, ni los cables, nada funciona cuando das patada con el cráneo, porque eso ya es un sistema mecánico. Tú das patada, haces girar el motor por adentro ya. Este es un sistema de arranque eléctrico y el sistema de patada es un sistema de arranque mecánico, ¿no? Entonces, por eso es la diferencia. Esto solamente es cuando se usa el botón de arranque. Si es que no funciona la patada de arranque, no tiene nada que ver esto. Y si no funciona este sistema, o sea, si no funciona, no tiene nada que ver tampoco la pata de arranque. Son cosas diferentes. A ver, el relay, ¿cómo saber si está malogrado? ¿No? Ya eso más o menos le dije, ¿no? Más o menos cómo debe ser, cómo saber el amperaje de un solenoide. Eso se mide cuando quieres saber el amperaje del solenoide o el relay. Eso se hace una prueba ya con el tester, ¿no? O con una pinza amperimétrica, para que sepas cuánto amperio está pasando. Por ejemplo, la pinza amperimétrica la puedes poner acá en la salida de los cables, pones tu pinza, ¿no? En la salida, o sea, aquí pones tu pinza. Del relay hacia el motor de arranque, pones tu pinza perimétrica y vas a ver cuántos amperios o cuánto es la intensidad que está generando el relay. O también aquí, ¿no? Aunque aquí vas a ver el amperaje, si pones acá vas a ver el amperaje del circuito, que son 3, 4 amperios. Pero acá sí vas a ver de repente más amperios, porque esto se va al arrancador. Profesor, disculpe, buenas tardes. Una consulta. Para medir el amperaje, digamos, con el multitester, no teniendo la pinza perimétrica, ¿se hace la conexión en paralelo o lineal? Cuando usas el multitester, tienes que hacerlo en serie. O sea, lineal, mejor dicho. Claro, o sea, pero ojo, con el multitester, si quieres medir intensidad, lo vas a hacer, si es multitester aquí, con de estos cables, pero aquí no vas a usar multitester. Acá tienes que usar sí o sí pinza perimétrica. Este es cable grueso. Este es cable grueso. Y en los cables gruesos no vas a usar el multitester, porque para usar el multitester tienes que cortar, o sea, aquí, hacer un puente. No se puede hacer eso. Acá sí puedes, porque como el cable es delgadito, Pues tendría que decir. ¿no?
Aquí tienes que usar pinza, y si quieres medir acá, acá sí puedes cortar, por ejemplo, en el positivo, aquí cortas, y ahí pones tu multitest. A ver, así sería. Del relay vamos a poner, ¿no? Del relay al arrancador, del cable que viene acá al positivo, cortas aquí. Bueno, en este caso acá no vas a cortar, ¿no? Acá viene la pinza. Pones tu pinza, ¿no? Con las uñas agarras un solo cable y acá ya te sale, ¿no? 10 amperios, 20, 30 amperios. Esa es la forma de verificar. Pero si se trata de los cables de acá, de esto, ya sería otra cosa, porque ahí sí tienes que cortar el circuito. ¿No? Este es el relay y este es el botón. Este es positivo, ¿no? Este es positivo. Esta es una línea positiva. Entonces, para que midas el amperaje que está consumiendo, tienes que cortar aquí. Cortas, o mejor dicho, interrumpes el circuito, y acá pones tus dos puntas, del multitest. Acá una punta, y acá otra punta. Pones acá, estos son, digamos, los dos cables que vienen de acá, pues, ¿no? Así. Sí. Forma. Pones tus dos puntas, interrumpes y aquí te va a aparecer 4 amperios, ¿no? Y acá colocas el rango, todo eso. Haces funcionar, o sea, presionas el botón, porque tienes que hacer funcionar el sistema, si no, no viene. Presionas y acá te aparece 4 o 5 amperios. Pero aquí tienes que hacer el corte. Ya, sin caso no tuviera la pinza perimétrica, puedo hacer el corte antes del relé, puedo interrumpir antes del relé, ¿no? Claro. Desenchufar, ¿no? O hacerlo en el positivo de la batería y el cable que llega del relé. No. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado, porque por eso les estoy dando la diferencia de que esto, como es un cable grueso y acá hay bastante amperaje, el multitester se te va a quemar aquí. Aquí se te quema. Yo tengo un multitester que dice 10 amperios máximo. No aguanta. No aguanta, diga. No, tiene que ser la pinza perimétrica sí te aguanta 50, 60 amperios, 100 amperios. La pinza 50 a 60 amperios. Sí, el multitester solo te aguanta hasta 10 amperios más o menos. Ay. Entonces, por eso, el cable grueso, donde hay demasiada intensidad, tienes que usar pinzas, sí o sí pinza. Y en cables finos, donde quieres medir esto, un foco, ahí sí usas el multitester. Porque no va a pasar nada, la intensidad es baja, son intensidades bajísimas y el multitester no se te va a quemar. Por eso aquí, si se usa multitester, acá tienes que usar pinza, obligadamente. Ya, o en todo caso medirlo a la batería, ¿no? A la batería cuántos amperios tiene, ¿no? También puedes medir la batería, claro. O sea, pones el tester acá. Puedes interrumpir el negativo o el positivo, ¿no? El cable rojo que va, por ejemplo, al selenio, lo interrumpes y ahí pones tu tester. ¿No? Pero ahí medirías la intensidad de otro circuito. Pero claro, si tú quieres saber del arrancador, tienes que ponerlo aquí, cerquita, la pinza, por aquí más o menos, la pinza. Ya. O sea, se necesita más amperaje, ¿no? Claro. Ya, profesor, muchas gracias. Entonces así tenéis más o menos. Hay que tener en cuenta, o sea, el multitester no se va a usar en todo el sistema. Acá una cosa son amperios, intensidades más altas, y acá son intensidades más pequeñas o miliamperios también. Hay que tener mucho cuidado, si no vamos a quemar las herramientas, las quemamos. Profe, buenas tardes. Sí, dime. Profe,
va a explicar sobre eso del diodo, de la luz del neutro, eso de las velocidades. ¿Va a explicar eso o va a ser para otra clase ya? Sí, voy a tratar de ahora mismo ver para explicarlo. Sí, profe, porque yo de eso tengo desconocimiento, ¿no? Pero bueno, si lo va a explicar hoy día, bueno, será otra clase, no sé. Sí, lo que pasa es que el sistema del neutro es bien amplio, más o menos es así un circuito, o más grande si es posible, es el circuito, porque entran los cambios, entra el tablero, la luz del tablero, el tambor selector, el switch, entran muchos accesorios y tendría que ser así, no casi todo, una explicación completa. Por eso que más seguro lo dejamos hacer una clase, de repente para esta clase que viene ahí me encargo de hacer eso, porque tienen que entenderlo, ese es el problema de este cable que va a ese circuito. Pero en realidad todo lo que voy a explicar en realidad al final van a generar negativos, ¿no? Que es tierra. Pero es todo un proceso para que se crea ese negativo. Yo creo que lo dejamos para otra clase para explicarlo bien, para no salirnos de arranque y así lo explicamos mejor, ¿no? Entonces, eh, buena pregunta que hizo ahí el Edgar, porque iban a terminar quemando el multitester acá, probando acá, ¿no? Que acá es diferente, el arrancador siempre genera más amperaje, ¿no? Entonces aquí, lógicamente aquí el motor de arranque, estaba hablando del motor de arranque, que acá lo tenía. Dice acá, a ver, dice, hace unos días un cliente trajo una moto y dijo que había enviado a revelar su arrancador. A ver, dijo que había enviado a revelar su arrancador. Hice la prueba de continuidad entre positivo del motor y sonaba positivo, bien, por lo que lo destapé, estaba lleno de grasa y estaba destruido totalmente. Ya, el motor de arranque tiene diferentes situaciones que es un motor eléctrico magnético, ¿no? O sea, acá tenemos dentro, tenemos imanes, tenemos carbones, escobillas, que es el rotor, el eje, ¿no? Y los imanes. Entonces, Profe, ¿lo puede abrir, un favor, para tener alguna idea de cómo es, por ejemplo? si lo voy a abrir, justo ahora lo voy a abrir. Siempre hay que marcar acá, ¿ya? No se olviden de hacer marcas. No es que no sepan nada, sino que siempre es bueno marcar para que lo vuelvan a colocar listo, ¿no? Lógicamente acá tiene dos tipo para estrella. Yo hice la prueba, profesor, del tornillo que está aislado a la carcasa del motor y me sonaba, pues, ¿no? O sea, había continuidad. Eso es, no debe haber continuidad, está aislado el tornillo, ¿cierto? El positivo. Sí, a ver, voy a explicar eso porque en realidad hay una confusión, ¿no? Eso lo voy a explicar, buen detalle. Vamos a ver por qué hace continuidad, así como a ti te salió. Entonces, voy a destapar aquí. Acá no se olviden que en esta tapa aquí dentro hay un retén, ¿ah? Si ustedes lo ven de la parte de aquí o la parte de acá, pero hay un retén. Y muchos desconocen que exista un retén acá. Y aquí hay una bocina. Hay una bocinita de bronce, o perdón, de cobre, que es donde pasa el eje, pero ahí en el centro hay un retén. Por eso, para los que les gusta lavar las motos a presión, el agua ingresa por este lado, por aquí. Ingresa el agua, el retén se malogra, cuando el retén ya no atrapa, pasa acá al sistema. Entra el agua y ¿qué genera? Cortocircuito. Malogra todo. Ya, no se olviden que hay un retén.
Más o menos es así cuando retiran. Acá tenemos los cuatro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 carbones y 4 escobillas. Ahora voy a retirar la tapa de acá. Acá hay otro tema. Acá hay un tema también interesante. Acá está la tapa de atrás, ¿no? Tiene una bocina donde asienta el eje. ¿Y a qué es lo que pasa? Este asienta con la parte de acá del rotor, ¿no? Y ustedes se van a encontrar en algún momento cuando le dan arranque, o sea, cuando presionan el botón, el arrancador suena como un gallo, parece que el gallo está cantando, ¿no? Canta como si fuera un gallo. Le llaman la falla del gallo en los arrancadores de moto. Si sucede eso, que suena como un gallo que estuviera cantando, es porque la parte de acá, que son los dos extremos, o sea, acá hay un extremo y acá hay otro extremo, y estos giran a raíz de sus dos tapas, ¿no? O sea, así. Entonces, el eje va a girar sobre este y sobre este. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el eje o esto se seca, empiezan a friccionar el eje contra el metal y esa fricción crea el sonido característico del gallo cuculeco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte tiene que lubricarse. Mayormente tú sacas, retiras, lubricas, limpias, le pones una grasita, colocas, armas y solucionado el problema. Y el gallo cantor se fue. Entonces, esa es una falla común, ¿no? Que a veces empieza a sonar feo así, como gallo. Bien. Bueno, seguimos. Acá están las dos tapas. No se olviden que acá tenemos retenes. Miren. Retenes o ligas. Esto lo saqué de aquí. Y del otro lado también debería tener, pero ahora no lo tiene, miren. No tiene la liga. Lo voy a buscar acá en la tapa. Tampoco está la liga. Esto debería ir ahí. Ya. No se olviden de estas ligas. Ahí le puse la liga que estuvo atrás. Son retenes, ligas de gel, plástico. Pero ahora yo lo estoy tocando y esta liga no sirve. Está dura y está tiesa. No sirve. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no colocas o no cuidas estos retenes, igualmente el agua, la suciedad, todo entra al sistema. Por eso, como dice Edgar, que lo destapó y estaba lleno de grasa y destruido y todo lleno de carbón negro, todo tenía dentro. Entonces, eso sucede por los retenes. Sucede por los retenes. Bien. Ahora vamos a retirar el eje. Mayormente lo voy a retirar, lo voy a presionar así, ¿no? Para acá, para que salga por el otro lado. Ojo, esto te va a jalar porque tiene imanes y te jala, ¿no? Hay una fuerza ahí que te empuja. Y tenemos el botón, perdón. Tenemos el rotor, ¿no? Que lógicamente son unas
bobinas, hay un embobinado aquí, ¿no? Hay un embobinado, que son los que prácticamente excitan el rotor. ¿Para qué? Para que gire, para que gire. ¿Ya? O sea que depende de este embobinado que tenga la potencia de giro este rotor. Y también va a depender de los carbones, del estado de los carbones y del estado de las bobinas, del alambre que tiene aquí, miren. Pero, por ejemplo, este embobinado yo lo estoy observando y prácticamente el esmalte que tiene de protección ya no sirve, ¿no? Está todo malogrado porque este alambre tiene un esmalte aquí encima. Miren, yo lo raspo y ya prácticamente, vulgarmente como dicen, está pelado todo, ¿no? Se ha levantado toda la resina que tiene encima, el esmalte de protección. Y una bobina así no sirve, no va, tienes que repararlo, ¿no? Esto se puede rebobinar, sí es cierto, se rebobina. Es más tedioso, pero se puede rebobinar. Ah, pero bueno, la mayoría hace el cambio, porque esos prefieren comprarle nuevos, bueno, porque algunos rebobinan los de que son de motos caras, ¿no? Motos de marca, sí le rebobinan, ¿no? Entonces, el alambre, el embobinado, depende mucho de la potencia que tenga este rotor. Bien, acá tenemos un colector que también debería permanecer, ¿no? Este colector tiene que permanecer plano, o sea, no debe tener cuello, porque a veces hace cuello botella, ¿no? Que aquí pegan los carbones y van desgastando, y si tiene cuello de botella, tal vez tú puedas llevarlo y rectificarlo, ¿no? Y hacerlo plano, lo rectificas, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero aquí hacen contacto los carbones, hacen contacto. Bien, entonces, este es el rotor del eje. Este eje sale. O sea, si yo hago fuerza, este eje sale por sí solo. O sea que toda esta situación que está aquí, este núcleo, va puesto a presión. O sea, no es una sola pieza, mejor dicho. El eje es aparte y estos de acá son aparte. Pero difícilmente haces ese tipo de trabajos. Algunas veces, cuando estas puntas de aquí, o sea, los dientes, miren, cuando los dientes no sirven, le cambian el eje, un eje nuevo, y le ponen al mismo cuerpo. Sacan el eje y ponen al mismo cuerpo y solucionan el problema. ¿Ya? Esa es una de las cosas también que se puede hacer, porque estos dientes tienen que estar en buen estado. Por ejemplo, los dientes que veo ahora aquí, para mi parecer, ya no van, ya están puntiagudos. Están casi prácticamente en punta, tienen filo. Los dientes no deben tener filo. Tú tocas acá arriba y tiene que estar cuadrado. Tiene que tener una cierta, no que sea cuadrado, pero acá están en filo, parece ya cuchillas. Cuando los dientes están así, tipo cuchillas, no sirve. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no engrana, porque acaba un engrane que hace girar. Los dientes del engrane ya no agarran con esto, se sueltan. Ya no hay la misma potencia, saltan, suena horrible, no se agarran bien, por lo tanto, estos dientes tienen que estar cuadraditos, no así en filo. Ahora yo los tengo aquí en filo. Este eje ya no va, no sirve ya. ¿Ok? Ojo con eso. Miren, ahí se nota que está en filos. Tiene filo ya. Bien. Profesor, disculpe, Dígame.
volviendo a la mecánica, le digo, no hay una fórmula para, digamos, contar cuántos dientes tiene ese eje y calcularlo, por qué altura debería tener la punta del diente, o sea, qué ancho debería tener la punta del diente. En este caso, no. Lo que, lo único que se puede guiar, según lo que es en el tema de enseñanza mecánica, es simplemente lo que les he dicho que se llama patrón, ¿no? Ujú. Cómo se encuentra el patrón de los dientes, verifican, observan, están en filo, no sirve. Pero en realidad ni tampoco se puede medir nada, ¿no? Bueno, porque es una pieza pequeña. Cuando son piezas o engranajes grandes, inmensos, ahí sí mides todo. Pero en este caso, como es una pieza bien pequeñita, como verán, tiene filo, ya no sirve. Tú lo que puedes hacer es compararlo con uno nuevo y vas a sacar una conclusión del nuevo con el que está acá ahora. Y ahí vas a tener una imagen para tus otras reparaciones, ¿no? Es el patrón el que tiene que estar en buen estado. Gracias, profesor. Bien, un momentito que va a pasar el Donofrio. Bueno, después que pasó el mazamorrero, el heladero y el de Donofrio, seguimos, ¿no? Bien, este bloque que está aquí, esto es de metal, ¿no? Es un núcleo metálico. Esto de acá es cobre, son galgas de cobre, por eso se desgasta rápidamente. Esto de acá no desgasta. Esto de aquí no desgasta porque esto no hace contacto con nada. El de aquí se hace contacto con los carbones. Esto de acá no. Esto simplemente son los núcleos que van a recibir, ¿no? Esa corriente electromagnética de los imanes, porque acá van los imanes. Les voy a mostrar. Pero en realidad no rozan, ¿eh? Tienen una holgura de mil centésimas que los separa de los imanes. Entonces, acá tenemos ya el cuerpo y aquí están los imanes adentro. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 imanes. Profe, ¿siempre son imanes permanentes? ¿No ha visto alguna moto con campos, o sea, con bobinas? No, hasta ahora no. La mayoría son imanes permanentes. En casi todas las motos son imanes permanentes. La única diferencia es que en algunas motos solo vas a encontrar dos. 1, 2. Y en estas motos encuentras 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces tenemos dos nortes y dos sur. Si encuentras dos, es que uno es norte y otro es sur. Siempre van a ser permanentes en las motos, ¿no? Lógicamente, este es el que gira Profe, sobre. y el enviado tutorial de rebobinado de Sí, eso lo vamos a también a ver, el caso de rebobinar eh, los rotores, los ejes. rebobinado de alternador trifásico y monofásico también. Sí, también. Ya, profesor, gracias. Profe, Entonces, ¿qué pruebas lo hacen ahí al rotor para saber si está bien? O sea, porque cuando se malogra debe ocurrir algo, ¿no? O sea, cuando hay, por ejemplo, un cortocircuito, eso. sí, se malogra porque, como es lógico, acá tenemos bobinas. Estas bobinas hacen contacto con, por ejemplo, con esto. Ahora vamos a medir. Esto se hace con el multitest. Cuando tenemos una bobina abierta, hay fugas y esas fugas se van hacia la carcasa o hacia el metal, porque el alambre tiene que estar aislado de este metal, por ejemplo, de aquí. Tiene que estar aislado, ¿no? Sí o sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer... Bien, miren, pero
Un momento acá para acomodar. No se ve, profe. Ya, miren, las galgas que están aquí, estas galgas no tienen que hacer contacto con este metal, con el núcleo. ¿Cuál, profe? ¿Las delgas? Las delgas. Esto no tiene que ser contacto con esto porque las delgas están en contacto con el alambre, solamente con el alambre, pero menos con estos núcleos de aquí. Cuando esto se quema, entre las galgas y acá hacen contacto, se hacen continuidad. Quiere decir que la bobina está abierta y están haciendo contacto, o sea, ya se quemó, o sea, están en corto, ¿no? Entonces, por eso es que una de las pruebas es que tú colocas una punta aquí en una de del metal y la otra punta en las galgas, y vas colocando todas las galgas, vas revisando así, que ni uno haga continuidad, ¿no? En este caso pasa, si no suena, no hace bulla, pero si yo hago acá en las galgas, ¿no? Ahí sí hay continuidad. O sea, todas las delgas tienen continuidad. Y las delgas tienen continuidad con el rebobinado. Mira, acá el rebobinado voy a tratar de raspar por aquí. Ahí. Con el rebobinado, mire, el rebobinado está tan malo que por ahí puedo yo hacer contacto, mire. Ya no tiene protección el alambre ya. Cuando aquí debería tener la protección, el barniz ya no tiene y yo puedo hacer contacto. Las delgas no tienen que hacer contacto con el núcleo. Si es que hace contacto aquí, ya se quemó. Tienes que rebobinar, sacar todo, rebobinar, aislar tus núcleos como todo sistema de rebobinado, ¿no? Volver a armar tu alambre y quedar. Ese es uno de los detalles que tienen, digamos, este sistema, ¿no? Es uno de los detalles. Profe, con el eje hacen contacto o cómo? A ver. Con el eje también están aislados, vamos a ver. Miren, el eje, mira acá, con las delgas, no debe ser contacto. Si yo lo coloco con el núcleo, hace contacto. Ya. Eso para traer otro arrancador que tengo acá. Un momento. Profesor, disculpe, Dígame. o sea, la continuidad de corriente solamente es entre las bobinas y el positivo, diga. Claro. A ver. A ver, un momentito. Ya, a ver, ¿cómo me decías, Edgar? O sea, el positivo que recibimos, ¿no?, de la batería llega directamente ahí a las delgas que le llaman, ¿no? Exacto. El positivo que tú ves afuera, el tornillo es el perno, Ajá, sí. hace contacto con las delgas. En 4 partes, ¿cierto? Sí, hace contacto. Ahora, tú dices que pusiste el positivo y lo hiciste con masa Con masa del motor, sí. y había continuidad. Ajá. Había continuidad.
¿no? Pero ahora yo estoy haciendo acá las delgas que vienen del, ¿no?, del arrancador y no hacen continuidad con nada de lo que es esto metálico. Y esto de acá son los que se van a la carcasa. Ya. Carcasa, Claro. y no hacen, pues, ¿no? No hacen nada de continuidad. O sea, Entonces, si entra el positivo ahí para que funcione el embobinado, o sea, entra positivo y ¿a dónde sale? ¿A dónde descarga? ¿La misma bobina? claro, la misma bobina. Mira, espera. Profe, ¿todas las escobillas son positivas? ¿Cómo? ¿Todas las escobillas le va corriente positiva o porque para que complete el ciclo tiene que haber una negativa o dos por lo menos, ¿no? ¿O cómo es eso? No, espérese, ahora voy a sacar esto de acá, que son los... Lo puedes explicar. A ver. Miren, acá está. Miren, el positivo que viene de afuera está tomando dos escobillas, que son positivas, estas dos escobillas, son una sola. Hacen un puente y hacen un puente con dos escobillas positivas. Ahora las de acá, esta de aquí, miren, acá hay dos más, una, dos. Estas escobillas están en contacto con este metal, o sea, con el metal este. Ojo acá. Ahora, este metal, miren, si yo lo coloco aquí, lo voy a colocar en su lugar. Vamos a ver por dónde estoy. A ver, así. Ya, ahí lo coloco. Lo que voy a hacer es que estas escobillas que están aquí, ¿con qué hacen contacto? Miren, hacen contacto con la carcasa. A ver. Eso sería entonces, profe, las negativas, que dos positivas y dos negativas, ¿no? Exacto, las negativas. Entonces, Las negativas irían al chasis, pues. chasis. Tenemos dos positivos y dos negativas. Pero ahí nos damos cuenta que como los cuatro están en contacto con las, ¿cómo se llama? O sea, los dos negativos están en contacto con las negativas, con la carcasa. O sea, tenemos dos escobillas haciendo contacto con la carcasa. Por eso es que a Edgar, cuando hizo la medición de este positivo de aquí, hacía continuidad con la carcasa. ¿Por qué? Porque las dos negativas que están con la carcasa, con las dos positivas, están unidas a través de esto. Mejor dicho, las cuatro se unen. Profe, entonces ahí completa el ciclo con las bobinas, a través de las bobinas y ahí empieza a girar, ¿no? Claro, ahora sí lo entiendo, profe. Claro. Por eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que si Edgar midió positivo con la carcasa y había continuidad, es porque así es. Porque acá hay contacto de las cuatro escobillas están en contacto, digamos, están en contacto los cuatro y dos se van a carcasa. O sea que hay continuidad entre el positivo y negativo. O sea, entre los cuatro están en continuidad, están agarrados de la mano los cuatro. Pero profesor, o sea, esa continuidad depende a lo que gire, depende en cada posición que se encuentre en cada delga con cada carbón. No creo que dé continuidad en todo, siempre, no creo. Sí, mira, cuando yo lo voy a simular acá, colocar, Ya. ahí está colocado, y si tú te das cuenta, los cuatro están pegados todos los cuatro están pegados, se pegan con las delgas, ni uno se separa. O sea, Antes que le desarme el motor, ¿no le dio continuidad cuando usted hizo la prueba? no, porque ya no hay carbones. Pero cuando está armado, o sea, cuando está armado, sí. En este caso, cuando yo desarmé el motor, no tenía carbones y algunos carbones estaban
de soldados, mejor dicho, ¿no? Habrían 2 carbones, y aún así me daba la continuidad. Ahí sí es, ahí sí es fallo, porque la continuidad te lo va a dar solo cuando está armado, porque acá pegan los 4 carbones, pegan, y los dos positivos se unen con los 2 negativos. Se agarran de la mano y entonces hay continuidad entre positivo y negativo. Profe, si da continuidad, puede ser que un positivo y otro negativo, y un positivo y un negativo se hayan de soldados, ¿no? Ahí sí puede dar continuidad. Claro. Profe, yo le voy a contar una experiencia. Cuando era niño jugaba con esos motores de radio y cuando quería dar el pase a algún circuito, le hacía girar el motor y daba el pase. O sea, lo usaba prácticamente, digamos que lo giraba el motor y recién daba el pase de continuidad. Mientras no lo giraba el motor, no había pase de continuidad. Claro, ahí es otro, digamos... Es que ese es otro rebobinado, pues es un solo rebobinado. En cambio acá es, depende, puede ser estrella, triángulo. Es que del motor de radio solo tiene, como se puede decir, tres bobinas nomás, la mayoría. Claro. Ahí tenemos los 2 positivos. Estos son los 2 positivos que están unidos, ¿no? Están unidos los 2. Ya. Y estos 2 positivos están unidos con el, ¿no? Con el selector acá. Estos están así unidos. Los 2 hacen contacto. Y los 2 que vienen acá, los 2 negativos, también están en contacto. O sea, ahí se amarran. Ahí se agarran y hay continuidad entre positivo y negativo. Armado el motor. Desarmado no, si es que desarmado tienes eso es porque ahora sí hay falla. Ahí, porque es buen punto que me ha dicho, porque muchos, armado el motor, han visto eso, ¿no? La continuidad y de repente han pensado que está en corto. Pero es porque el sistema de estos motores es así con carbones que se agarran entre todos. Con esto. Aquí chocan los 4. Y si chocan los 4 ya se agarraron. Entonces va a haber continuidad entre los 2 negativos y los 2 positivos. Su trabajo es tipo cortocircuito. Acá los carbones hacen chispa, ¿no? Porque prácticamente cuando tú generas, lo alimentas, lo excitas, generas, ¿no? Algo así de este tipo de... Por eso que los carbones también se desgastan rápido, ¿no? Y acá encienden tipo chispa, ¿no? Ves acá chispas y así todo el tiempo, como si estuviera haciendo corto todo el tiempo, ¿no? Pero no quiere decir que hay un corto en el sistema. Pero ya vieron que acá la continuidad es... Ahí vamos de nuevo. En el eje sí tiene continuidad con esto, pero no con las delgas. Profe, le comento algo. Díganme. Cuando estábamos probando el arrancador, probamos el relé, sí disparaba, el arrancador no giraba, entonces hice la prueba antes de desarmar el motor, cuando estaba armado incluso en la misma moto, hice la prueba de continuidad y no había continuidad. Entonces ajusté más el tornillo que sale del motor, ajusté más el tornillo y volví a probar la continuidad y recién hubo continuidad. Entonces, por eso yo desarmé el motor y dije, pues, de repente el tornillo ha hecho choque con la carcasa del motor, por eso lo desarmé para aislarlo con cinta aislante. Y cuando lo desarmo me doy con la sorpresa de que estaba casi todo desintegrado adentro. Claro, ojo, otra cosa, ese es buen punto, porque los carbones se desgastan. Cuando el carbón se llega a desgastar, ya no hace contacto con esto, porque queda corto. El carbón queda corto que ya no pega. De repente... Claro, sí, incluso había unos carbones que estaban bien chiquititos, entonces ya por eso que no había continuidad, ¿no? Claro, también. Puede ser también una falla, pero en realidad ya viste que sí se unen, se amarran los 4 y que genera una continuidad con la carcasa. Claro, tiene que haber un ciclo, digamos, para que solamente lo único que queda ahí es darle corriente para que gire. Por supuesto. Entonces, sí, profesor, gracias, comprendido. Los carbones, por ejemplo, este carbón
ya no sirve porque acá donde amarra, o sea, este es su cable, está demasiado cerca, a ver, acá. No tiene que estar demasiado cerca a su extremo. Cuando está demasiado cerca ya no sirve, hay que tener cuidado. Acá le falta, es una barrita más larguita, ¿no? Los cuatro están así, el de acá también está demasiado cerca, demasiado cerquita ahí, ya no sirve. Y los de acá, igual están demasiado cortito para su extremo, quieren cambio porque los carbones son más largos, el de acá igual, la misma situación, son más largos. Cuando es falla de carbones, Justamente eran esos cables que salen que reciben el positivo, porque las funditas que van antes del carbón ya estaban saliendo, ya no habían carbones. Entonces la solución era simplemente cambiar las fundas y cambiar los carbones y listo, nada más, ¿no? Y limpiar. claro. Lo que tienen estos arrancadores es que una de las soluciones es cambiar carbones. Si te va bien, cambias carbones, queda. A pesar de que tú has hecho acá la prueba, acá todo está bien, has hecho continuidad, está ok. Pero, como siempre, yo siempre digo que el tema de rebobinados, nunca hay digamos, algo exacto que te diga que ya no sirve. Hay una herramienta que usan los electricistas de carro que también debería tenerlo de motos, que es un imán que haces girar ahí, ¿no? Lo haces girar y vas poniendo así, ¿no? Una laina para que vayas viendo el magnetismo que tiene, ¿no? Y eso eso es una prueba para que indique de que las bobinas se andan bien, pues. No, que en las motos casi nadie tiene esa herramienta que usan los electricistas de carro, ¿no? Que lo pones ahí encima así, lo haces girar y vas poniendo aquí un metal, vas probando. A ver Claro, eso vibra, ¿no? Vibra cuando está mal la bobina. Claro, mira, no está mal la bobina. Se tiene que hacer ahí, pero la mayoría de electricistas de motos no lo tienen y solo hacen las pruebas del tester y ya está bien, dicen. Ponen los carbones nuevos, colocan, funciona el arrancador, pero a la semana otra vez vuelve con la falla. ¿Qué pasa? Que el rebobinado está malo, ¿no? Entonces, la mayoría de fallas que puede presentar este sistema es el rebobinado. ¿Por qué? Porque los carbones se cambian. Estos carbones se cambian. Compras el kit, lo cambias y se acabó el problema. Pero acá no. Acá si tienes que rebobinar, sacar, reparar, rebobinar, ya este sí es trabajo, ¿no? Y si no le hace la prueba esa, que ya lo vamos a mandar después en la plataforma en un video, no sabes si es que las bobinas están bien o están mal. Y muchos se confían en solo cambiar carbones, asegurar acá y listo, ya está, dicen. Pero no dura, pues. En una semana, 10 días, otra vez vuelve la falla. Porque el alambre ya no sirve. Hay que rebobinar. Hay que rebobinar. Profe, esos resortes del carbón, eso también se vencen, ¿no? O sea, pierden su elasticidad, algo así. Sí, los resortes, bueno, como son resortes, no son resortes, digamos, tipo espiral, tienen cierta tensión, ¿no? No la pierden muy rápido, sí tienen una tensión muy dura, y no te diría que puedan ver fallas tan importantes ahí. Pero por ser resortes sí van a perder tensión, pero no, digamos, no son tan relevantes las fallas en ese aspecto. No son tan importantes, ¿no? Entonces, este kit de carbones ahora ya lo venden, antes no vendían, así te venden el kit. Cambias, pero cuando esto está bien. Cuando tú has probado que acá tu bobina está bien, puedes hacer un trabajo con garantía. A ver, en los arrancadores de las motos Honda 150, las últimas, los arrancadores fallan. Y sacas, haces la limpieza, mantenimiento, cambias los carbones, colocas, pero no le haces la prueba a esto y te dura más o menos
Si es que te va bien, te dura un mes, 20 días, y otra vez vuelve la falla porque esta bobina ya no sirve. Y otra cosa es que pocos rebobinan este eje. Hablando de motos, es decir, ¿ah? Porque carros sí es otra cosa. Pero en motos, pocos se dedican a rebobinar esto. Profe, ¿y la limpieza sería con benzina? Claro. ¿No lo malogra el esmalte la benzina? No, con un material... Ah, no, la limpieza, ¿me hablas así, de esto todo? Sí, tal como se ve. No, tiene que ser algo más suave. Con la gasolina es difícil. Con la gasolina puede ser, pero tienes que tener mucho cuidado. Ya, profe, y cuando no le hizo la prueba de resistencia a los cables, a los embobinados? ¿Cuál? ¿A estos alambres que están aquí? Sí, no le hizo la prueba de resistencia. No, es que acá es difícil, por ejemplo, yo decirte dónde está el final y dónde está el inicio. Claro, claro. Porque se supone que acá para rebobinar se empieza de acá, ¿no? Estos que están aquí doblados, por aquí está su final y por aquí mismo está su inicio. Acá solo gira, vuelve acá, es como un tejido. Hacen así, vuelven, bajan y así está. Entonces aquí difícil hacer o decir que, bueno, vamos a ver dónde está el inicio final y cuál es su resistencia. Pero si se llegara a notar eso, el inicio y el final, sí se puede verificar su resistencia. Pero la prueba real para esto no es la resistencia, sino la herramienta que les hablo. Porque a un estator le vi que el otro profesor en un video le hizo la prueba de resistencia. O sea, tantas vueltas dan más resistencia, menos vueltas dan menos resistencia, ¿no? Y más resistencia significa menos conductividad, ¿no? Y menos resistencia, más conductividad. Claro, sí, esa es una prueba también dable, porque a los rebobinados se les hace resistencia, se les hace la prueba de humeaje y resistencia. Solo que acá, como verás, la situación no te ayuda mucho, entonces vas a usar la herramienta nomás. Claro, y la prueba que le hizo de resistencia lo hizo antes de soldar los cables a las delgas. Ah, entonces eso es cuando estaba rebobinando. Claro, o sea, antes, cuando ya sabía qué cable con qué cable tenían continuidad, ¿no? Antes de que una todo el circuito, mejor dicho. Claro, eso sí. Ahí sí, pues, porque ya te enteras cuál es ¿no? El está rebobinando o va a rebobinar o saca acá, ya te enteras cuál es el inicio y final y ahí hace una prueba de resistencia. O también cómo se puede hacer ahí en esa prueba, profesor, sería cogiendo dos puntas que están lado a lado, que supuestamente se crean que son las mismas, tomándole la medida, luego de eso multiplicándolo por el número de escobillas que tiene, y el último haciendo una prueba final, a ver si es que da el mismo resultado de toda la suma, ¿no? Claro, también es dable, ¿no? Pues es ya un cálculo que se hace. Ya, profe, gracias. Entonces, profe, en eso de las delgas, cuando se hace una especie de un cuello, me dijo, ya, ahí ¿qué se puede hacer? ¿Se puede lijar? ¿Qué se puede hacer ahí? Se puede rectificar, pero si tú tienes la herramienta para rectificarlo. Bueno, lijar se puede lijar, pero no sé cuándo vas a acabar lijando. Ahora, tienes que tener en cuenta que acá tiene un espesor, las delgas tienen un ancho. Si es que tiene demasiado cuello y tú vas a querer rectificar, te queda corto y ya no es recomendable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta cosa de aquí, esto lo cambian. En los carros esto lo cambian. Lo sacan y ponen uno nuevo. Y listo, soluciona el problema. Solo se rectifica cuando se puede rectificar, porque acá tiene un límite. Ya no alcanza, queda corto y ya vas a tener problemas, ¿no? Entonces se rectifica con cuchilla, ¿no? Así, hay una maquinita que rectificas y lo dejas otra vez redondo, ¿no? En todo caso, si es que no es tan profundo, lo dejas ahí, solo le pasas lija, lo limpias. Y lo que va a hacer el carbón, porque su trabajo del carbón, como tiene un resorte, es pegarse, a como dé lugar se va a pegar. Se pega. Con el resorte lo empuja y se va a pegar, ¿no? Pero si ya es profundo el cuello, sí, ahí sí puedes tener problemas. No, que estos rotores son pequeños, el de carros son más grandes, puedes trabajar, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Por eso en la moto la mayoría hace y compra otra y la cambia y eso, pero el trabajo es igual que un motor de carro.
las mismas pruebas, igual. En el carro ese está unido con el relé todo junto, ¿no? Ah, acá tiene el relay, tiene el Bendix. Este no Claro, tiene ahí tiene la horquilla, todo eso, sí, 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 profe, ya. acá, ojo, acá no hay Bendix, no existe el Bendix en el carro, en el del carro sí. El Bendix es un, ¿no? un engranaje que ¡plac! Activa. El coidal. Claro, acá no. Acá simplemente esto de aquí, que al momento que gira, cuando logran girar el motor, acá hay un piñón que va dentro del motor, que está solidario con el volante y hace girar el cigüeñal. Y así El, arranca la... el Bendix está en el engranaje que está detrás de la volante, ¿no, profe? En el caso de la moto. De Ya, la moto. sí, ese le llaman Bendix, ese es el embrague unidireccional. Ajá, el embrague unidireccional. Pero en realidad el Profe, Bendix, ese engrane unidireccional que dice, ese es para que el motor no gire al motor de arranque, ¿no? para que no gire el motor de arranque cuando ya está funcionando el motor. Claro, ese es más todo para protección. Eso se pega, cuando se pega lo lleva la pata con todo y es peligroso, ¿no, profe? Claro, eso, cuando falla el embrague unidireccional tenemos problemas, hay que tener cuidado. Pero su trabajo también es lograr que gire, ¿no? A través de esto, o un piñón, hay dos piñones, tres, que gire el cigüeñal. Y después no dejar que ese giro regrese acá al arrancador. Esas son sus dos funciones, ¿no? Entonces, acá no hay Bendix, solamente es un giro de un motor, la función es girar nomás y hacer girar otros engranajes y el motor arranca. Por eso cuando estos fallan, estos dientes de aquí fallan, olvídate, vas a tener problemas. Cuando estos fallan, no engrana con los piñones y vas a tener problemas. No arranques esa moto o puja. Profesor, una duda. Digamos que cuando ese se pega el Bendix o el unidireccional, a veces cuando pateamos con el crank lo hace girar a esto, ¿no? Y esto por lógica va a botar una descarga de corriente, ¿no? Ah, lógico, claro. Pero no pasa nada porque no estaría activado el relé, ¿no? No pasaría la corriente. Se quedaría uno más, ¿no? No está activado, no pasa. Y diríamos una corriente inversa, ¿no? Exacto. No, entonces, acá una de las últimas pruebas que se hace cuando tú estás reparando aquí, o sea, rebobinado, miren, ahí ven esos huequitos. Balanceo. Hay que balancear. O sea, Claro, acá es todo un sistema, es acá. No sí, es solo, sí. no solo de esto, ¿no? Por eso tiene estos huequitos, porque le quitan peso. Lo balanceo. Tiene que balancear. Todo lo que gira se balancea. Todo lo que gira en el planeta tiene que balancearse. Ruedas, motores, todo lo que gira es balanceado. Cigüeñal también. Todo. Si no se vuelve vibrador. Se vuelve vibrador, y más si a alguien de ustedes le gusta el vibrador, pucha, ahí sí ya fuimos. La moto vibra el piso, profe. Sí. Donde la mototaxi vibra el piso. Es por la biela, ¿no? Por la excentricidad de la biela, ¿no? Claro, es parte del circuito, el ciclo Otto. Estos motores en realidad son así. Por las revoluciones, no es como del carro, ¿no? Por eso después en las Pulsar pusieron unos balanceadores. Al costado de la biela, ¿no? Y eso permite... Profe, esos contrapesos, ¿no? Esos pesos extra. Claro, esos pesos extra que ponían al costado del cigüeñal, eso ya te balancea. Cuando tira la biela, cuando tira el peso para abajo de la biela, el otro está tirando para arriba, ¿no? Entonces se equilibra. Equilibra. Ya, por eso me acordé acá de estos huecos, que esto también, aparte de todo el trabajo que se le hace, tiene que salir balanceado. Le haces huecos o hay una pasta que le pegas, ¿no? Cuando quieres peso, le pegan aquí como un chicle, ¿no? Una vez mi ayudante una vez lo encontré que estaba sacando el chicle, pues, y me decía, profe, este chicle que está durísimo, no sale. Y le digo, no es chicle. Digo, no es chicle, es esto. Le ponen ahí, le ponen un peso porque esto lo han balanceado y como ha querido peso, le han pegado ahí para que pese un poquito, ¿no? Y por eso, estos 3 agujeritos también, no es que, ¿no? Lo quisieron hacer, sino que ahí le han quitado peso y ahí quedó balanceado. Quedó balanceadito.
Cuando rebobinas, tienes que balancear, ¿ah? Ojo, no es que rebobinas y ya está balanceado. Tienes que balancear porque el alambre que tú pones, el calibre, siempre nunca es exacto. Y el barniz que tú le vas a colocar tampoco nunca es exacto de fábrica. En algunos gramos va a variar y por eso tienes que balancear. ¿Bien? Profe, una pregunta, se me vino una idea a la cabeza. Digamos que, bueno, en este caso se puede rebobinar, digamos, se saca el alambre de una escobilla, se lo saca y se lo pesa, y se puede cortar el mismo peso de alambre para rebobinar otra vez las demás celdas. Ah, claro, eso es parte de preparar para empezar un trabajo de rebobinado. Sí se puede hacer, diga. Sí se puede. Ya. Por peso, sí se puede. Por Ya. calibre, Profe, una consulta, ¿el rebobinado es por vueltas o por peso? no, por vueltas. Entonces, sí va a variar el peso, o sea, así lo pese, no me quedaría igual. Claro, Sí. quizás las puntas no llegan. Sí, nunca queda igual porque, por ejemplo, esto viene de China, ellos utilizan otro sistema de medidas para medir diámetros, y yo, por ejemplo, acá lo mido en milímetros, ya yo digo, tiene 0,2, pero sin embargo, o sea, nunca va a quedar exacto, ¿no? Entonces, el alambre que viene de China pesa más o pesa menos que el alambre Indeco que yo uso acá en el Perú, o sea, en eso sí, va a haber siempre una variación. O tiene más aluminio, ¿no? Y entonces ya no conduce igual a incluso las mismas vueltas. Exacto, por eso en los rebobinados uno se deja llevar por las vueltas. 50 vueltas, 50 le pongo, pero el mismo número, el mismo calibre, lógicamente, lo mejor posible de aproximarse al calibre. Todos ajustados a la misma tensión, ¿no? Si pones uno grueso, no va. Si uno delgado, tampoco va, tiene que ser igual. Igualito, para que entre, por ejemplo, aquí. Si le pones grueso, en 3 vueltas ya se llenó y sin embargo tiene 20. Por eso hay que tener mucho cuidado. Claro, yo refería al peso, pero del mismo calibre. Ajá. Así es, señores. Entonces, ahí como han visto, ya más o menos cómo es que funciona el sistema de arranque eléctrico. Arranque eléctrico. Aquí nomás solo faltarían los engranes para que gire el motor y ya, ¿no? Acaban los engranes y acaba la volante y acaba el cigüeñal y ya hace girar el motor. Nada más. Pero ese es un asunto mecánico. Lo que hemos visto es eléctrico. Cómo funciona la electricidad en todo el circuito para cualquier falla que se nos presente. Bien, entonces, sin más que decirles, vamos a vernos. Profe, una última consulta. Los relés, yo lo que tengo entendido, cada relé tiene su cierto amperaje, ¿no? Que es el amperaje más se refiere a lo que es del contacto, de los contactos. Ya, y en las motos hay algún código, algo para ver si tiene algún amperaje, algo, porque en los relés normales, así, por ejemplo, automotrices, ahí sí viene su amperaje, ¿no? O sea, la corriente que soporta cierto voltaje. Claro, en realidad, sí, teóricamente es así. Lo que pasa que en las motos no lo han, digamos, estandarizado. Por eso es que en ningún relay vas a encontrar así por amperaje. Es bien difícil porque como son específicos, o sea, las motos son iguales en todo. Pero si hablamos ya de cuánto amperaje tiene que soportar por el sistema que maneja acá, tiene que ser pues aproximadamente 20, 30 amperios, ¿no? Profe, entonces, ya la han hecho, o sea, como estándar, ¿no? Para que sea La moto es todo así. estándar. Sí, lo han estandarizado y todos fabrican lo mismo. En cambio, en el carro, la moto sí, diré, en los autos sí hay de 20, 10, 40, ¿no? Y escoges. Pero acá Porque ellos usan baterías de diferentes tamaños, ¿no, profe? claro, acá está estandarizado. Algunas cajas que cuando compras viene el amperaje, pero es bien difícil, no casi ni viene, ¿no? Pero una de las pruebas que ustedes hacen, ¿no?
es más bien verificar, ¿no? Con la herramienta cuánto amperaje estás llevándose. Porque mientras más amperios, más fuerte sería el contacto, ¿no? Claro, soporta mejor, más amperaje. Pero no pasa de 20 amperios, 30, no llega mucho, ni a 40 creo, porque las baterías son pequeñas. Son baterías. Oh, claro, son de 10 amperios, no lo movería si fuese de más amperaje, ¿no? Son pequeñas, hasta de 10 amperios esto puede ser así un relay. No necesita mucho. Son baterías pequeñísimas. Hay una de 4 amperios, más baja todavía. Y las de carro son de 40 amperios, 50 amperios, la diferencia. Bien, muy bien muchachos. Entonces, Bonita clase, profe. mediante nos vemos la próxima semana. Y hablamos, de repente hablamos... Profe, una última pregunta, profe, permítame. Dígame. Habló que las baterías de carro, bueno, tienen más amperios, ¿no? Entonces, pero yo veo que hay mototaxistas, por ejemplo, que le colocan una batería grande a sus motos. ¿Eso es perjudicial o no, desde el punto de vista que dijo? Sí, es perjudicial. ¿Por qué? Porque el alternador del carro tiene la capacidad para llenar de amperios esa batería que usa. Pero el alternador de la moto no tiene la capacidad para abastecer el amperaje de una batería de carro. Porque el alternador, aparte que es pequeño, tiene una cierta cantidad de amperios de intensidad que solo sirven para esto. Solo sirven para estas baterías pequeñas. Entonces sí va a perjudicar porque uno, que vas a ir malogrando el alternador. Dos, que la batería le vas a cortar la vida, ¿no? Te vas a consumir el líquido, o sea, no es así, sino que no entienden que les dicen que porque es una batería grande va a tener mejor consumo, mejor, ¿no? O sea, sí va a tener mejor el uso, es lógico, pero ¿quién carga la batería? El alternador. El alternador, y ese alternador es pequeño, no va para esa batería. ¿Cuántos amperios genera, profe, para la batería? No, hablando de amperaje, si hablamos de watts, más o menos te genera entre 150, ¿no? 150 watts, más o menos. O sea, no tiene potencia. La fórmula para dividir o multiplicar watts entre voltios y recibir el resultado de amperios, ¿cuál es, profe? Potencia igual voltaje por intensidad. Universales. Claro. Potencia igual voltaje sobre intensidad. A ver. Tenemos entonces P es igual a... Voltaje por intensidad. P es igual a voltaje por intensidad. Intensidad o amperios. Es lo mismo. Ajá. Mira. El triángulo, ¿no? Somos triángulo. Ah. Bien, entonces a la próxima hacemos algo así, casi idéntico. Ya, Sí, profe, está muy bonita la clase, muy comprensible. y seguimos yo mediante para la próxima semana. Ahí lo dejo con la señorita secretaria. Bien. Ya, profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Luego. Cuídese, profesor. Hasta luego. Gracias. Luego. Ya, profe, nos vemos. Gracias. Gracias. Luego.